está claro en las escrituras que hay un solo bautismo, pero este ministro habla de dos, uno para los judíos en el nombre de Jesús y el otro para los gentiles, que según él es el de Mateo 28:19. ¡Escudriñe! ¡No coma entero! Hoy vamos a seguir al pie de la letra el consejo que da este ministro a no comer entero, porque es lo que tiene que hacer un cristiano, escudriñar las escrituras. Entonces vamos a ver a este ministro en otros fragmentos donde él inicialmente defiende el bautismo trinitario. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles, léalo conmigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se nota claramente que este ministro sí comió entero, porque se nota que él no leyó sino la Biblia Reina Valera tradicional. Y allí hay una adulteración de las escrituras. Ya sabemos que la Biblia fue traducida por la Iglesia Católica y es allí donde adulteraron textos como Mateo 28:19, que lo podemos leer en una Biblia hebraica, en este caso la israelita. Tenemos aquí en Mateo 28:19, pero en versión hebraica dice: por tanto, vayan a ser talmidín, o sea, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. Entonces, la inmersión, o sea, el bautismo, tiene que ser en el nombre de Jesús. Jesús nunca dijo que los bautizaran en el nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Pero este pastor dice, no coma entero, pero él comía entero, porque se nota que lo que dice la Biblia Reina Valera lo creía enteritico, y así lo predicaba. Y es lo que le está pasando a muchos seguidores de la doctrina, desafortunadamente, de este ministro, la doctrina trinitaria, y es que come entero, o sea, no escudriña las escrituras, sino una copia de la Biblia romana como es la Reina Valera. Entonces, este pastor está contradiciéndose, puesto que primero dice que no coma entero, pero él se comió enterito, ese versículo Mateo 28:19, traducido por la Iglesia romana, y no consultó, no se informó si eso era realmente cierto lo que allí dice, sino que le da una explicación diciendo que es que hay dos bautismos, uno para los gentiles, o sea, los que no somos judíos, y otro para los judíos. Es la explicación que él da, porque él tragó entero, se comió entero ese versículo adulterado de Mateo 28:19, que hoy en día usted lo puede consultar y se da cuenta que allí nunca dijo el Señor que los bautizaran en nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Jamás lo dijo Cristo. Y entonces ahí no hay error en las escrituras o contradicción, que es lo que este pastor trata de explicar. Ahora veamos él explicando el asunto por el cual, según él, Pedro, el apóstol San Pedro, bautizó en el nombre de Jesús. Escuchemos donde él habla del segundo bautismo, porque para él hay dos, según su explicación. Uno para los judíos y otro para los gentiles. ¿Por qué Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús? La respuesta es sencilla. Pedro, ¿a quienes les había dado el discurso? ¿A gentiles o a israelitas? A israelitas. Por ello, Pedro no les dijo bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dijo en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron, y aceptaron ese nombre. Le hablaba a judíos y no le hablaba a gentiles. Él habla aquí del segundo bautismo, que según él existe en la Biblia. Este es entonces el para los judíos, en el nombre del Señor Jesucristo, dice él. Pero resulta que este bautismo no se le aplicó en la Biblia solamente a los judíos. Veamos que él mismo, este ministro, cita lo que dijo el apóstol San Pedro en la casa de Cornelio. Él cita el versículo 28 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que ordenarle a Pedro y decirle, vaya y no dude de ir con ellos. Y Pedro mismo dice en casa de Cornelio que cuán abominable era, y ellos lo entendían, él estar ahí, porque ellos eran muy sectarios en su religiosidad. Pero omite el versículo 48, o sea que él está allí tragando entero, solamente saca un versículo para comprobar el celo que tenían los judíos con respecto a juntarse con gentiles. Y en ese mismo capítulo 10 del libro de los Hechos aparece la orden para que Cornelio y los que estaban allí, que eran romanos, eran gentiles, no judíos, también fueran bautizados en el mismo bautismo que Pedro ordenó que se bautizaran los judíos allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O sea, a Cornelio y a los que estaban ahí, que era un grupo numeroso de personas, pero gentiles, no judíos, y los mandó bautizar en el nombre de Jesús a los gentiles. ¿Qué significa eso? Que el bautismo para salvación es el mismo,
para los judíos, según él dice que ese bautismo de Hechos 2:38 era solamente para judíos, pues aquí en el capítulo 10 de los Hechos aparecen los gentiles, se puede decir que los primeros gentiles siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí ustedes pueden ver el versículo, donde Pedro dice, ¿qué impide que estos sean bautizados? Y luego dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces está claro en las Escrituras que hay un solo bautismo, pero este ministro habla de dos. Uno para los judíos en el nombre de Jesús y el otro para los gentiles, que según él es el de Mateo 28:19. Pero ya hemos visto que ese versículo fue adulterado. El texto dice en los manuscritos es que les dieran inmersión, que los bautizaran en el nombre. Dice, dándoles inmersión, dice la Biblia hebraica, en mi nombre. O sea, en el nombre de Jesús, nunca en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como este ministro tragó entero, eso mismo le daba a su pueblo, a su redil, en sus enseñanzas. Entonces, está clarísimo entonces que no hay ninguna contradicción. El bautismo es uno solo y no dos. Porque eso dice la Biblia. La Biblia dice un bautismo. Ahí está claro en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un bautismo. Entonces no hay dos bautismos, uno para el pueblo judío y otro para el pueblo gentil. Eso no es cierto y le invito entonces a seguir el consejo de este ministro, a no comer entero la palabra de Dios, a escudriñarla usted mismo. No se deje convencer por nadie excepto por la misma palabra, pero escudriñándola al pie de la letra. Ahora, este ministro tiene otro argumento que quiero que también escuchemos. Alguien puede decir, pastor, pero entonces yo no entiendo cómo allí manda que se bautice en el nombre de Jesús. Y aquí el Señor manda que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y yo no entiendo. Comencemos por prioridades. ¿Quién manda más? ¿Quién tenía más voz? ¿Quién tenía más dominio, más autoridad, más jerarquía? ¿Pedro o Jesucristo? Y es lamentable que él ponga en una división al Señor, a Cristo Jesús, y a los apóstoles. Pone en una clara confrontación a Cristo con el apóstol San Pedro. Porque él dice, ¿quién tenía más autoridad? Cristo, que dijo que se bautizaran según él, por estar mal informado, por tragar entero, por comer entero. Entonces, ¿quién tenía más razón, dice él, o más autoridad? Cristo, que según él dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Pedro, que dijo que en el nombre de Jesucristo. Entonces, él aquí está poniendo una división a Cristo Jesús con su primer ministro que él puso sobre la tierra, el apóstol San Pedro. Entonces, eso es un grave error. Miren lo que pasó con Pedro y con todos los que estaban en el aposento alto. Estoy así citando en este momento Hechos capítulo 2, versículo 4. Allí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entre esos 120 que aquí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, estaba el apóstol San Pedro. Ese día Pedro habló, predicó su primer discurso, como los otros, bajo la unción del Espíritu Santo. No fue Pedro el que dijo eso, que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Fue el Espíritu Santo utilizando la voz o la boca, inspirando al apóstol San Pedro. Porque recordemos que el Padre había establecido, había dado la revelación al apóstol San Pedro de quién era Cristo. Y Cristo le había anunciado a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son esas llaves? Hechos 2:38. Arrepentimiento, bautismo. No hay ninguna contradicción, porque Cristo nunca dijo que se bautizaran en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso es una mala traducción de las Escrituras por acomodar la Biblia a la doctrina romana. Y luego lo que hace el apóstol San Pedro es bautizar de igual modo a los gentiles. Ya he citado Hechos capítulo 10, versículo 48, donde mandó a Cornelio y a los que estaban allí a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Entonces este ministro lo que hace es decir, no, es que tiene más autoridad Cristo, porque él fue el que dijo que se bautizaran en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y Pedro dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? Pues al que tiene más autoridad, dice él, que es Cristo. Entonces eso es un tremendo error de él, porque Pedro habló bajo la unción del Espíritu Santo y eso quedó registrado en las Escrituras. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, la predicación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O
O sea que Pedro habló como los otros apóstoles y profetas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso lo respalda el apóstol Pablo también en su carta, segunda carta a Timoteo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. O sea que no dice que lo que dijo Pedro en el capítulo 2 de los Hechos no es escritura. Al contrario, ellos no se contradecían los apóstoles. Así como Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús a los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 48. Así también Pablo mandó bautizar a otros gentiles. Hablo de los de Éfeso. En el capítulo 19 del libro de los Hechos dice que habían unos discípulos allí a los que el apóstol Pablo les predicó y entendieron, porque Pablo les dijo que Juan no bautizaba en el nombre de Jesús porque el nombre todavía no estaba revelado. Él les explica de que Juan el Bautista bautizaba diciéndole al pueblo que creyeran aquel que venía después de él, esto es en Jesús el Cristo. Dice que cuando oyeron esa explicación del apóstol San Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces está clarísimo que el bautismo para los gentiles de Éfeso fue en el nombre de Jesús y lo lideró y lo efectuó el apóstol San Pablo allá en Éfeso. Así usted va leyendo las escrituras y siempre los bautismos aparecen siendo en el nombre del Señor Jesús. Nunca, ni para judíos ni para gentiles, fue en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una adulteración que le hicieron a las escrituras. Entonces yo le invito a hacer lo que este ministro les dice. No coma entero. O sea, ni lo que él dice, ni lo que decimos ningún predicador. O sea, créale a la palabra. Y aquí en este momento le estoy citando la Biblia. Le estoy demostrando que Hechos 2:38 es el bautismo para gentiles y para judíos, porque lo hemos demostrado con varios textos aquí ya mencionados. Entonces le invito en el nombre del Señor Jesús a salir de cualquier duda que tenga. No hay duda, estimado cristiano, si usted es trinitario y ha sido bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debe bautizarse en el nombre del Señor Jesús, porque los de Éfeso habían sido ya bautizados, pero no en el nombre de Jesús, sino en el bautismo de Juan. Lo que les decía eran las personas que creyeran en el que venía después de él, pero no les invocaba el nombre de Jesús, porque el nombre no había sido revelado, no había sido autorizado para ser revelado al mundo, como el nombre bajo todo nombre, cual hay perdón de pecados en su nombre, dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Entonces, ahora le dejo claro esto para que usted pueda entender que necesita el bautismo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, como dice la Escritura. Y la Biblia dice que es un bautismo. Hay gente que dice, no, pero que ya me bautizaron a mí. ¿Para qué me hago bautizar otra vez? Algunos dicen, me bautizaron cuando estaba recién nacido o ya de adulto, pero en la Trinidad. Quiero decirle que no valen esos bautismos porque es un solo bautismo, o sea, uno solo el que el Señor aprueba, el bautismo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Ese bautismo es importantísimo porque también el trinitarismo argumenta de que el bautismo no es necesario para la salvación. Pues mire lo que dice la Biblia, y le pongo el texto para que lo lea. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea que el bautismo sí es una necesidad para la salvación, es un requisito. Gente que dice, pero es que lo que salva es la sangre de Cristo, es el arrepentimiento, es la entrega a Cristo. Ese es el primer paso. La Biblia dice arrepentíos, pero luego dice y bautícese cada uno, o sea, cada quien tiene que tomar la decisión en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Entonces le invito en el nombre del Señor Jesús a despejar cualquier duda que tenga. Le agradezco, invito a compartir el video, a seguir esta página. Que el Señor les bendiga.